Bueno, pues en Radio Villarreal, este espacio que tenemos para hablar de cine y para hablar de televisión, hoy vamos a hablar, como algunos ya habrán identificado, de Twin Peaks, pero del episodio piloto. Nada más y nada menos. Y para ello tenemos con nosotros hoy a nuestro amigo Sergi Tellols. Muy buenas. Hola, muy buenas. Sergi eres guionista, eres director del Festival de Cortometrajes, un realizador de cortometrajes y de webseries. Y hoy vamos a analizar... Y fan de Twin Peaks. Y fan de Twin Peaks, por eso estoy aquí. Por eso estás aquí. Hoy vamos a analizar este fenómeno. Empecemos por el principio. El episodio piloto. Un antes y un después tras el estreno en 1990 del episodio piloto de Twin Peaks. Totalmente. Twin Peaks es una serie que lo cambió todo. Lo cambió todo en esa primera etapa en 1990. Y no vamos a hablar de otras cosas, pero lo volvió a cambiar todo con su regreso en 2017, 25 años después, que lo prometían en aquella primera temporada. Pero lo que supuso la serie y lo que supuso aquel episodio piloto fue una auténtica revolución, porque de repente las series de televisión, que hasta ese momento eran una cosa, se convirtieron en algo totalmente distinto, que es lo que hizo que la televisión de hoy en día y todas estas series que seguimos cada día sean lo que son y sean de la forma que son. Este episodio piloto, que dura 90 minutos y funciona como una película perfectamente, además está grabado en 36 milímetros en cine, es el padre de estos episodios piloto como contundentes y potentes como Lost, el episodio piloto de Los Soprano, el episodio piloto de Breaking Bad. ¿Consideras que hay un legado de estos directores de estos pilotos en el piloto de Twin Peaks? Bueno, cuando empezó Twin Peaks y se inventaron prácticamente la televisión contemporánea en cuanto a ficción, es una ficción Twin Peaks, supongo que también pondrían una primera piedra de lo que luego vino, ¿no? Es bastante habitual en algunas series que el primer episodio sea doble, que es el caso de Twin Peaks. No es que sea una duración de película, sino que es como episodio 1 y 2 en un único episodio, porque la propia serie, la narrativa de la serie, la atmósfera pide una duración mayor para que en ese primer episodio espectadores conecten con lo que se plantea. Además, el episodio piloto de Twin Peaks o la serie Twin Peaks no surgió de la nada, sino, como hemos hablado antes, Mark Frost, que es un guionista, novelista, venía de guionizar nada más y nada menos que Canción Triste de Hill Street. Y es un episodio, es una serie que tardó muchísimo en salir a la luz y otras se quedaron en el camino de esta dupla de creadores. Sí, claro, aquí se juntaron Mark Frost, que era guionista televisivo, con David Lynch, que ya no solo es que viniese del cine, es que es un artista total, ¿no? Porque él empezó en la pintura y ha tocado disciplinas varias, y que aquí lo que vio es una oportunidad de seguir expresándose artísticamente en un formato al que le vio unas posibilidades que hasta ese momento no se habían explorado. Y ellos acariciaban varios proyectos desde hacía unos años, pero ninguno de ellos terminó de salir hasta que apareció Twin Peaks. De hecho, es curioso porque uno de los proyectos que trataron de levantar estaba basado en una novela que hablaba de los últimos días de Marilyn Monroe, que ahora se ha hecho recientemente una película que también creo que toca ese tema, no la he podido ver. Y otro era un proyecto que se llamaba One Saliva Bubble, que dicen que en los guiones que se llegaron a escribir ya aparecen algunos personajes que son como un embrión de los que posteriormente darían pie a Twin Peaks. Aquí es una serie coral en la que en el episodio piloto se presentan innumerables personajes. Luego intentaremos decirlos así rápido y a ver cuántos nos salen. Antes de pasar al primer corte, hemos escuchado la introducción, la cabecera de Twin Peaks con esa melodía tan, vamos a decir, bonita, sí, porque tiene muchos calificativos de Angelo Badalamenti. Una cabecera de 2 minutos, además con un ritmo, marcadamente lento y descaradamente lento, ¿no? El pájaro, la serrería, ¿no? A mí me recuerda a Dallas, otras cabeceras de series más o menos, pero esta es como diciendo, aquí lo que vamos a ver tiene su tiempo, tiene su duración. 2 minutos de cabecera. ¿Qué te parece antes de pasar al primer corte? Sí, creo que luego se redujo, había versiones más cortas de la cabecera, pero sí que es verdad que es una de esas cabeceras donde está todo contenido ya, está toda la serie contenida, desde el ritmo a también el tono en algún momento, esa música que te toma de la mano y que te hace entrar a ese Twin Peaks con ese rótulo que
que está al lado de la carretera, la entrada del pueblo. Era la puerta perfecta para lo que venía después, ¿no? Muchas veces en esa misma dirección y otras veces rompiendo totalmente con lo que creaba la propia cabecera, ¿no? Pues vamos ya con el primer corte, porque la serie nada más empezar, no va a haber spoilers, nada más empezar ya nos dice lo que hay. ¿Qué hay, Pete? Soy Harry. Está muerta. Envuelta en un plástico. Espera un segundo, Pete. ¿Dónde? No te muevas de ahí. Ahora mismo voy. Llama al doctor Hayward y dile que vaya a la serrería de Packard, al muelle que hay debajo de la presa. Ah, y despierta a Andy y dile que vaya allí pitando, pero ya. ¿Qué pasa? Han encontrado un cadáver. Lucy, ni una palabra de esto hasta que yo te diga que lo puedes decir. Y digo que no va a haber ningún spoiler porque obviamente todo el mundo sabe que Twin Peaks es quien ha matado a Laura Palmer, ¿no? Aunque no la hayáis visto, es muy difícil haberse abstraído hasta este momento del día de hoy de que la trama principal, por lo menos lo que inicia ese episodio piloto, y lo inicia desde el minuto 1, es la aparición de un cadáver en Black Lake, que es el sobrenombre del episodio piloto, un cadáver en Black Lake. ¿Qué te parece esa puesta en escena tan... vuelvo a decir, bella, aunque sea un cadáver, el cadáver de Laura Palmer? Sí, de hecho, tú destacabas, ¿no?, la belleza del propio cuerpo, ¿no?, en contraposición a unos años 80, porque la serie es del año 90, a unos años 80 donde casi todas las muertes pues venían envueltas de mucha sangre, mucha víscera, ¿no?, que fue lo que marcó el tono del cine de terror en aquel momento. Y aquí es todo lo contrario, ¿no? Laura Palmer aparecía tan guapa como aparecía en la foto que tenían en casa de la graduación de Reina del Baile, ¿no? Y a partir de aquí es cuando la serie arrancaba y es cuando podían desenvolver todos esos misterios, porque es verdad que has dicho, la serie es quien mató a Laura Palmer, pero es que no solo es eso. Es engañoso, porque claro, no es... Eso sería la excusa para conocer Twin Peaks y la gente que allí habita, ¿no? Sí, Como de muchas hecho, veces han dicho los creadores, que era sí, lo que ellos querían realmente mostrar. Claro, a ellos les interesaba mucho la vida de las personas que habitaban Twin Peaks y no sabían en función de qué poder contar todas estas historias, hasta que en un momento dado decidieron que aparecía el cadáver de una joven, que es un punto de partida muy distinto al que nos encontramos ahora, ¿no? Que hay muchísimas series donde parten de aquí, pero se quedan en la investigación pura y dura. El pueblo donde nunca ocurre nada, de repente encuentran un cuerpo y a partir de aquí empiezan a salir los misterios ocultos. Y aquí era lo contrario, aquí fue simplemente fue algo accesorio a priori. Y de hecho, ni siquiera se plantearon resolver ese crimen. Fue algo que les vino impuesto. Les impuso la productora, no es en el piloto, obviamente, exacto, pero que no les interesaba resolverlo, les interesaba la vida de aquellos personajes tan variopintos. Claro. Vamos al siguiente corte, que es me pareció magistral cómo en televisión resuelven el anuncio o la forma de decirle a la madre o de confirmar a la madre que su hija había muerto a través del policía que llega, que se ve por detrás, que está hablando por teléfono. Bueno, increíble, vamos a escucharlo. Sí, dime. ¿Está Laura contigo? No, ¿por qué? No se fue contigo. No, pero cálmate, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? No la encuentro, no estaba esta mañana. Bueno, estará seguramente con Bobby. Tampoco encuentro a Bobby. Bueno, pues entonces está claro. Vamos, deja de preocuparte, ya es seguro que están juntos. Pero me habría dejado una nota, ¿cómo iba a haberse ido sin decírmelo? Bueno, cariño, tranquilízate, no le des más vueltas. Busco al señor Palmer. Ahí lo tiene, hablando por teléfono. El sheriff Truman. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué has dicho? Oh, Dios mío. Dios mío, Laura. No. Laura. Leyland, por favor, dime qué pasa. Palmer. ¿Algo sobre Laura? Me temo que sí. Mi niña, dímelo. Mi niña. No. Está bien.
Leyland, ya están preparados para firmar. Leyland, ¿qué ocurre? Hija muerto. Interpretaciones, antes hablábamos, un poco forzadas. De la anécdota que la vi con mis hijos y el mío mayor me dice, papá, ¿están fingiendo? O sea, como diciendo, no lo hacen como toca, ¿no? Claro, es que este es precisamente uno de los aciertos de la serie, ¿no? Que se adscribe totalmente a la televisión de aquel momento, que no nos olvidemos, eran series como Dallas, Falcon Crest y todos aquellos grandes culebrones de los 80. Y Twin Peaks empieza con ese misterio del cuerpo, pero de repente se convierte en un culebrón, pero luego se convierte en una comedia negra, luego se convierte en una película de terror, ¿no? Lo que hace es transitar por todos esos géneros y le permite también tocar casi, podríamos decir, diferentes texturas. Además, con el arrojo de no ser televisión por cable, esto era la televisión común, y más aquí en España, Telecinco era la que lo emitía, o sea, que era como, no sé, toda la gente que tenga más de 40 años obviamente vio Twin Peaks por la tele, y si no, se enteraba de que eso estaban haciendo por la tele. No era ahora como que buscas una serie en streaming para verla, sino... Claro, con los años también se ha convertido en una serie de culto, porque David Lynch es una figura de culto dentro del mundo cinematográfico, pero es verdad que es una serie que se emitía en prime time y que vio todo el mundo, y que aparecía en las portadas de La Indiscreta, del TP y del Pronto. Exacto. Hasta el minuto 30 del piloto no tienen la valentía de presentarnos al personaje principal, al agente Cooper, y lo hacen Mark Frost y David Lynch de esta manera tan peculiar, que es llegando a Twin Peaks, hablando con una grabadora, lo que sería ahora haciendo un audio de WhatsApp, hablando con la grabadora con la supuesta ayudante que tienen en el FBI, y se dedica 2 minutos a presentar al personaje del agente Cooper. Diane, 11:30 de la mañana del 28 de febrero. Estoy llegando a Twin Peaks. 8 kilómetros al sur de Canadá y 18 al oeste del estado. No había visto tantos árboles en toda mi vida. Como diría Phil, es mejor vivir aquí que en Filadelfia. Estamos a 12 grados, el cielo está medio encapotado. Lluvioso, diría un meteorólogo. Me pasé de carretera, pero consiga que me paguen la equivocación. Al fin y al cabo, estoy trabajando. Kilometraje 130.320 y me queda muy poca gasolina. Tendré que parar a repostar en cuanto vea la primera estación. Recuérdeme que le diga lo que me cuesta. El almuerzo han sido $6.35. Comí en el Lamplighter Inn, que está en la autopista, cerca de Louis Fork. Un sándwich de atún con pan integral, tarta de cerezas y café. Todo muy bueno. Diane, si alguna vez pasa por ahí, merece la pena por la tarta. Bueno. Voy a reunirme con el sheriff... Sheriff Harvey S. Truman. Un nombre fácil de recordar. Cuando llegue, él estará en el hospital. Me figuro que querrá que interroguemos a esa chica que vieron aparecer en la vía del tren en la montaña. Y en cuanto terminemos, buscaré un motel. Seguramente el sheriff podrá recomendarme alguno que sea limpio. Lo necesito. Uno que sea limpio y económico. Casi me olvido. Entérese si puede de qué árboles son estos. Son realmente hermosos. Ahí tenemos a la gente Cooper en pleno esplendor, ¿no? No podían haberlo presentado de otra manera, ¿no? ¿Qué te parece esa presentación de Cooper? Me parece una presentación casi perfecta, porque lo que hace es definir lo que va a ser el personaje a lo largo de la serie, ¿no? Un tío con tal atención a los detalles que hace que sea muy riguroso en su investigación, pero al mismo tiempo también muy desesperante en otras situaciones, porque recordemos que encuentra detalles que nadie ve en una escena de un crimen, pero también cuando se va al bar del pueblo a tomarse un café, se tiene un minuto a proferir alabanzas a aquella taza de café, ¿no? Y lo que hace es que, por un lado, tenga todo el rigor de un policía en una serie de policías, podríamos decir, pero también sea un desahogo cómico en los momentos en los que la propia serie tiene el humor como válvula de escape, porque lo tiene todo el rato. En Twin Peaks hay un humor negro todo el rato que a lo mejor en el recuerdo de la gente no está, pero si la revisamos a día de hoy, hay un humor negro durante todo el rato en la serie que hace eso, ¿no? Que esos momentos tan exagerados como el que hemos escuchado antes de los padres,
se contraste totalmente con la secuencia siguiente, que puede ser algo totalmente loco y descabellado. Claro, en Twin Peaks tenemos a policías llorando cuando ven el cadáver, tenemos la comisaría de policía que cuando llegan Lucy les ha preparado 37 donuts, de repente una cabeza de ciervo se cae donde van a investigar algo. O sea, es un humor no perceptible no sería un humor estándar, pero es un humor que está ahí y ayuda, ¿no?, a comprender este estilo de David Lynch. Mira, hay otra escena también, porque esta es una serie de personajes, luego intentaremos a vuela pluma sacar todos los personajes que hablan en el piloto, pero es una escena que eligen para presentar a los personajes. A mí me gusta mucho porque llega un momento que el pueblo está tan convulso que Cooper esa misma noche tiene que dirigirse al pueblo diciendo lo que ha pasado o lo que va a pasar y cómo va a ir la investigación. Y como Cooper acaba de llegar al pueblo, se apoya en el jefe de policía, en Truman, para que le vaya explicando quién es cada uno. Vamos a escucharla. ¿Quién es ese bombón? Una de las mujeres más bellas del estado. La señora Packard. ¿De la serrería Packard? Sí. ¿Y el señor Packard? Murió en un accidente en su barco el año pasado. Andrew Packard construyó realmente esta ciudad. A ella la trajo de Hong Kong hace 6 años. Al morir le dejó todo, lo cual no le gustó mucho a su hermana. ¿Qué es esa que está con ella? Un auténtico frigorífico. ¿Y ese admirador que la saluda? Benjamin Horn, un pez gordo, dueño de media ciudad. No va por ella, va por sus tierras. ¿Y esa señora de las luces? Esa es Lady Leño. Hasta 29 personajes se nos presentan en este episodio piloto, sin que sea algo excesivo, porque como se le dedica tanto tiempo a cada uno, pues va calando. Es muy difícil. Antes he intentado decírtelos de memoria, pero bueno, tenemos en la policía, en el instituto, el novio de Laura, la gasolinera de Ed, la mujer de Ed, aquí Lady Leño, que también tiene un papel, digamos, importante en la serie, porque, bueno, que sus enigmas pues intentaban desvelar lo que ocurría, ¿no? Es una serie en la que hay una barbaridad de personajes y todos tienen algo que contar, aunque a veces las tramas acaben en sitios extraños, ¿no? O sitios donde no conducen a nada. Aquí en esta secuencia podían también los dos guionistas empezar a trazar todas las tramas, y por eso digo que la serie no solo es quién mató a Laura Palmer, ¿no? Porque ya se habla de la serrería, se habla de que el pueblo lo construyó este señor que ha muerto, que se trajo a una de Hong Kong, el otro que es un pez gordo que quiere las tierras. Entonces estamos viendo que además son tramas muy cercanas también al culebrón. Vamos viendo que planta la semilla de diferentes tramas. Es verdad que luego también por la propia evolución de la serie algunas tienen más recorrido que otras, algunas se estiran demasiado, otras quizás pedían más tiempo, pero claro, la forma de hacer televisión en aquel momento tampoco es como ahora, ¿no? Que firmas X episodios, los escribes, los ruedas y hasta que no está todo terminado no se lanza. De hecho, en la primera temporada, que solo fueron 8 episodios, sí que pudieron hacer algo más parecido a eso, pero la segunda temporada se inició y ni siquiera sabían cuántos episodios iban a hacer, que era algo bastante habitual en el momento. Iban rodando con cierta antelación a lo que se iba emitiendo, pero no sabían a dónde podía llegar, ¿no? Entonces había como cierta improvisación a la hora de desarrollar unas tramas que sí que estaban sobre la mesa, pero que en función también de si funcionaban, si no funcionaban, de la recepción por parte del público, pues iban llevándolas por un lugar o por otro. Otro de los elementos importantes de este episodio piloto y de la serie en general es la elección o el trabajo de la banda sonora original, en cuya autoría está el gran Angelo Badalamenti, que en paz descanse. Vamos a escuchar un fragmento de esta impresionante banda sonora. House, ¿no? Ese bar de moteros duros y aguerridos. Sin embargo, el grupo que está tocando canta la misma canción que el inicio de la serie, interpretada por Julie Cruise, y que la canción la escribió el propio Lynch. Sí, la letra de la canción es suya, y creo que alguna otra canción que cantaba Julie Cruise en la serie también.
Sí, es verdad, la banda sonora tiene mucha importancia, además es que está muy presente durante todos los cortes que has puesto, siempre había música, y cada personaje o cada situación tenía su leitmotiv. Laura Palmer tenía su canción, una canción que era dulce, pero al mismo tiempo podía convertirse en algo inquietante, esa misma melodía, sin ninguna variación. El tema de Dale Cooper también acompañándolo. El de Audrey, ¿no? El de Audrey, que también se hizo muy famoso porque ella bailaba ese tema, ¿no? Es como que de repente esa música extradiegética, esa música que sonaba desde fuera de banda sonora, la bailaba el propio personaje, ¿no? Estas cosas eran posibles en Twin Peaks. Y sí, tiene una importancia brutal, que lo que hace es que al final conecta la serie también con la tradición del melodrama clásico norteamericano. Porque Lynch es un autor eminentemente surrealista, pero con una gran anclaje a la cultura americana. De hecho, la serie luego avanza y los personajes ven una serie en televisión que se llama Invitación al Amor. Sí. Y pasan cosas como muy parecidas, ¿no? Pero bueno, eso es ya fuera del piloto. El ritmo de la serie. El ritmo de la serie nos lo dice en esta conversación que tienen en el coche patrulla, que podrían tener dos policías perfectamente, y habla el agente Cooper de por qué se tiene que ir a esta velocidad. ¿Sabe por qué voy despacio? ¿Por qué va despacio? Dígamelo, nunca acertaría. Porque es lo que hay que hacer en una ciudad donde la luz ámbar aún significa más despacio y no más aprisa. Bueno, ¿un pueblo de 5.000 o de 50.000? Tú tienes tus dudas, yo no las tengo, pero bueno. En el cartel pone 50.000, sí, ¿no? Pero fue una imposición de la productora, porque ellos pensaban, pues la idea estaba pensada para un pueblo de 5.000 habitantes donde todos se conocen, ¿vale? Piensa un Borriol, un Betxí, un más o menos, ¿no? Y después la productora dijo, hombre, 5.000, a ver si la gente no lo va a ver porque se creen que es una serie de pueblo. Que es una serie de pueblo. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, en su trabajo anterior, el trabajo anterior de David Lynch, que es la peli Terciopelo Azul, ya se ambientaban en lo que parecía una geografía imposible, ¿no? Un lugar idílico de la América, digamos, más apartada, pero donde de repente había un bar de los años 50, donde también había una cantante todas las noches, había un gángster por allí, era como una geografía imposible. Yo creo que se repite un poco, o se replica un poco esa fórmula aquí. Quizás por imposición, pero un alegre accidente, podríamos decir, porque tú acabas de decir, ese bar de moteros duros, pero donde está cantando esta señorita, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Este pueblo que parece un pueblo de 5.000 habitantes, pero que dice que hay 50.000, ¿no? Siempre se ha movido en ese ambiente el cine de David Lynch, ¿no? En esas geografías imposibles, podríamos decir. Y yo creo que al final el cero de más casi que le da un puntito más de misterio, ¿no? a ese ambiente en el que está Twin Peaks. Te lo compro. Vamos a ir acabando ya, nos quedan dos cortes. Esas actuaciones que rompen, ¿no? Habíamos dicho antes que un policía llora, pero escuchamos lo que pasa cuando bajan al calabozo de la jefatura de policía, que hay ya dos presos ahí, y de repente hacen esto. Cuando menos te lo esperes. Una escena realmente incómoda. Sí, bueno, estoy pensando esto en Telecinco en prime time y iba a decirte, es muy raro, pero no, porque ahora lo pones y a veces escuchas cosas parecidas a estas, ¿no? Pero dentro de lo que era la serie, además de incómoda, es extraño, ¿no? Y es como otra vez diciéndote, esto es la serie, ¿no? Si llegas hasta aquí, te vas a encontrar esto a partir de ahora, ¿no? Y todo en un episodio de 1 hora y media. O sea, todo lo que estamos hablando es solo de ese episodio, que luego todo esto evolucionará en los siguientes episodios. Habrá situaciones bastante más extrañas, incluso podríamos decir, sí. Pero que ya te ponía sobre la mesa cuáles iban a ser las reglas del juego. Y en Twin Peaks era posible esto. Era posible. Llega un momento de acabar con el último corte y que nos dará pie para hablar brevemente de lo que fue el episodio piloto extendido. Pero primero vamos a escuchar la parte final de la serie en la que se supone que la madre de Laura tiene como una revelación. Y además es que
ahí se dan una serie de cosas, ¿no? Resulta que un técnico de sonido aparece reflejado en el espejo, ordenan repetir la escena, pero a Lynch le gusta mucho el reflejo, entonces coge a ese chico como un malo que saldrá después. Y realmente la escena final nos tiene que llevar a hablar de lo que en su día fue el episodio piloto extendido, o una solución a si la serie no continuaba, ¿no? Sí, porque cuando rodaron el episodio piloto, pues que se entienda un poquito el funcionamiento, es con el que les dan luego luz verde o no a la serie de televisión. Ellos rodaron este episodio, pero decidieron rodar como 20-30 minutos más para darle un final por si esta serie no salía. La serie salió, pero ese final igual se montó y se comercializó en algunos lugares de Europa. Y de hecho, aquí en España se editó en VHS y con el título de Asesinato en Twin Peaks. Y hay mucha gente que accedió a la serie antes de la serie viendo este episodio con ese final añadido, que luego no tienen nada que ver realmente a lo que ocurriría después en la serie, porque la serie fueron original 30 episodios, creo. Y eso son 20 minutos, no puedes contar todo lo que luego quisieron contar. Pero sí que es verdad que durante mucho tiempo estuvo como en una cara B de la caja en DVD, no se ha visto mucho, pero tiene rasgos muy muy interesantes, porque aunque la resolución sea insuficiente, quizás porque hemos visto la serie, ya hace aparición la habitación roja de Twin Peaks, que creo que es uno de los elementos más reconocibles de la serie. La colocan ahí al final. La colocan al final de la película aquella de Asesinato en Twin Peaks, y luego la recuperarían para el episodio 3 de la serie. Y quizás si no se hubiesen visto en la obligación de hacer ese final por si acaso la serie no salía, no hubiesen llegado nunca a esa habitación roja, no lo sé, porque quizás el proceso creativo hubiese ido en otra dirección, ¿no? Entonces es otro de esos accidentes alegres que tiene la serie, como los 50.000 o como el reflejo en el espejo que comentabas hace un momento, pero que en ese final extendido ya está esa idea que luego va a ser significativa a lo largo de la serie, incluso en la temporada que se estrenó hace unos pocos temporada años. es casi central, ¿no? La habitación roja y todos los personajes que allí viven. Bueno, es el momento de dejarlo. Aquí estaríamos horas y horas hablando de Twin Peaks. Hemos intentado no machacar la serie y creo que lo hemos conseguido, pensando en las nuevas generaciones que quieran disfrutar de este viaje auténtico que es disfrutar de la serie de Twin Peaks en todo su esplendor. Les invito a verla si no lo han visto y que descubran la maravilla que es la televisión que hicieron Mark Frost y David Lynch. No lo olviden, en 1990. Muchas gracias, Sergi Tejols. Gracias a ti. Nos vemos la semana que viene.